para adorar al que resucitó, para adorar al que venció la muerte, para adorar al que vivo está eternamente y para siempre. Bendito Rey de los cielos, gracias por esa luz con la que estás alumbrando nuestro corazón para ver tu grandeza, para conocer la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y la cual también operará en nosotros resucitando, levantando, transformando nuestros cuerpos mortales, Señor. Gracias por tanta esperanza que traes a nuestro corazón y a nuestra vida. Gracias, Señor, porque como está escrito en tu palabra, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, Señor. Gracias, precioso Dios, por esa esperanza tan maravillosa con la que nos has traído a vivir cada día sobre esta tierra. La esperanza, Dios de los cielos, de encontrarnos contigo, la esperanza de ver tu rostro, la esperanza, Dios de los cielos, de estar cada día a la expectativa de tu regreso. Cuando suene esa final trompeta donde nos llamarás para estar contigo, para encontrarnos contigo en las nubes y así estar siempre junto a ti. Y Señor amado, gracias por este privilegio hermoso, hermoso que nos das de bendecir tu nombre esta mañana. Gracias por permitirnos honrarte con nuestro dar. Gracias por permitirnos tomar de lo que tu preciosa mano, Señor, nos ha otorgado según la fidelidad gloriosa y extraordinaria tuya, Señor. Esa fidelidad, precioso Dios, que sobrepasa, oh Dios de los cielos, toda capacidad nuestra, y que nos permite, bendito Dios de los cielos, poder oír, poder palpar, poder conocer, poder entender cada día, Señor, que nuestras vidas dependen de ti, dependen de tu presencia, dependen de tu amor, dependen de tu corazón, dependen de tu luz maravillosa, alumbrando nuestras vidas y atrayéndonos cada día en pos de ti, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por tanta bondad, gracias por tanta misericordia, gracias por tanta fidelidad, Señor, que nos lleva a caer derretidos delante de tu presencia, que nos lleva a caer rendidos a los pies tuyos, que nos lleva a caer, Señor, humillados de gratitud delante de tu presencia, de que seas tan bueno con cada uno de nosotros, como expresó el salmista, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por las palabras que quieres plantar en nosotros, por esas palabras con que quieres alumbrar nuestro entendimiento, para traernos hacia ti, para llevarnos a entender, Señor, cuál es la riqueza de nuestra herencia en Cristo Jesús, oh Dios de los cielos. Bendito Dios, para llevarnos a entender, oh Dios de los cielos, cada día de una manera profunda este amor con que nos has amado y con el que nos estás, Señor, llevando a ser uno contigo y con el que nos estás llevando a estar, Señor, en tus maravillosos brazos, precioso Dios. Gracias te damos en el santísimo y glorioso nombre de Jesús por tu amor maravilloso. Gracias, Señor amado. Amén y amén, Señor. Aleluya. Muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Qué bueno podemos ver en esta hermosa mañana. Qué bueno y precioso es poder venir a los brazos del Creador, poder venir a la presencia de Dios omnipotente, porque hay algo a lo que somos atraídos a experimentar, y es a poder experimentar en nuestro corazón cuán amado hemos sido por Dios, cuán amados hemos sido por Dios, porque no hay lazo que nos pueda unir de manera más fuerte al Señor que el amor suyo. El lazo perfecto, como dice la Escritura, que el vínculo perfecto es el amor de Dios, el que pone una unión irrompible, inquebrantable en nuestro corazón para con Él. Así que le invito, acompáñeme a Mateo, por favor, capítulo número 9, el Evangelio expresado allí a través de Mateo, en el capítulo número 9, en el versículo número 9.
Un llamado excepcional, hermoso y extraordinario. Precioso, precioso. Estas palabras, cuando el Señor nos las permite oírlas con el corazón, lo único que hacen es despertar un profundo atractivo hacia el Señor. O sea, algo que va despertando en nuestro corazón un deseo incontrolable de correr a los brazos del Creador, a los brazos del Maestro, cuando podamos ver ese amor de Dios que se va desbordando de una manera tan hermosa a través de cada porción de la palabra. Dice el verso 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y estas palabras, esta historia aquí descrita, es muy hermosa, porque vamos viendo y vamos aprendiendo a través de la Escritura que ser movidos al arrepentimiento es una manifestación gloriosa de Dios sobre nuestras vidas. Es una manifestación extraordinaria, incalculable, de la misericordia y de la bondad de Dios sobre cada uno de nosotros. Porque aquí, en este escenario que vemos, habían personas que se preguntaban por qué Jesús se estaba relacionando con aquellos que a los demás consideraban de poco valor, porque los consideraban muy pecadores. Y ciertamente el Señor estaba sentados con ellos a la mesa y le había hecho la invitación a un hombre como Mateo. Los cobradores de impuestos eran personas no queridas en su época, porque eran personas usureras en lo que hacían, no solamente siendo parte del pueblo de Dios, siendo judíos, trabajaban para los romanos, sino que aprovechaban y se excedían en el cobro para beneficiarse ellos mismos de lo que recogían, de manera que no eran personas gratas, no eran personas a las que se les tuviera mucho aprecio. Y de pronto el Señor pasa frente a una de ellas, llamada Mateo, y le hace una invitación, y una invitación que traspasó lo más profundo del corazón de este hombre, ¿cierto? No alcanzamos a dimensionar cuán profundo fue lo que ocurrió en aquel momento, que aquel Mateo, dejándolo todo, siguió a ¿quién? Al Señor. Una invitación hermosa, porque Jesús mismo pasa y lo llama hacia Él, lo llama hacia su corazón. Y frente a la inquietud de todos los que están ahí, el Señor les dice: yo no he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos a arrepentimiento. No he venido a llamar a los justos, porque ciertamente el llamado al arrepentimiento es un llamado para todos los seres humanos. No hay uno que pueda ser excluido de esa condición, porque ciertamente la Escritura ha dado testimonio que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, de manera que todos los seres humanos hemos sido puestos en la misma condición, una manifestación preciosa de la misericordia de Dios, como dice la Escritura, que nos sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. Y eso es una manifestación hermosa del Señor. Vaya conmigo a Hebreos, por favor. Entonces, frente a este deseo de Dios, frente a este llamado que Dios está haciendo a los enfermos, a los pecadores, al arrepentimiento, y no olvide que el arrepentimiento es un volverse a ¿quién? Un volverse a Dios, porque era de quien estábamos alejados, era de quien estábamos apartados, era de quien estábamos separados. Pero ciertamente en Hebreos, en el capítulo número 12,
el apóstol Pablo, en el versículo número 18, empieza a abordar como un comparativo que él va a realizar, pero un comparativo en el que es necesario empezar por donde él empezó para que podamos ir teniendo luz y entendimiento de cuán grande es la salvación que Dios ha traído a nuestras vidas. Porque el no entendimiento de el valor que tiene el ser reconciliados con Dios hace que nos volvamos un pueblo demasiado superficial con el Señor, y hace que tengamos una relación muy simple, ¿cierto? Muy distante con el Creador, que no es el sueño de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. De manera que el Señor deja una evidencia de cuál es el tipo de relación al que Él nos quiere conducir y a que Él nos quiere llevar. Y en el verso número 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y estoy ¿cómo? Y estoy temblando. Pablo empieza aquí recordando en estos primeros versículos la situación o la vivencia que el pueblo de Israel tuvo en el monte Sinaí, cuando Dios los convocó a reunirse en pos de Él. Y el Señor advirtió que nadie se acercara al monte en su manifestación, porque cualquiera que se acercare allí, ¿qué? Moriría, ¿cierto? Y aquella manifestación fue una manifestación que causó terror en el corazón, porque aquella manifestación del monte Sinaí tenía como un propósito claro evidenciarle al hombre cuánta era su separación de Dios, cuánta era su lejanía del Señor. De manera que cuando empezaron a oír la voz de Dios allí, sus corazones se aterraron, y el deseo de ellos es que Dios no nos vuelva a hablar, porque creemos y consideramos, decía el pueblo de Israel, que no volveríamos a salir vivos de su presencia, que no podríamos salir con vida. Para ellos todo lo que pasó allí fue algo aterrador. Consideraban que si el Señor se les volvía a manifestar, tal vez de esa condición no iban a pasar. Y eso nos deja ver algo muy claro, porque ciertamente, ¿cómo un ser humano va a desear la salvación de Dios cuando jamás se ha sentido condenado? Cuando jamás ha sentido el peso de lo que es estar separado de Dios. La mayor parte de los seres humanos han visto el acercarse a Dios como un volver a una simple relación, y no nos percatamos de en qué condición tan terrible estaba el corazón humano, o estaba el ser humano. Y el ser humano realmente no entiende el valor de la vida sino cuando está a punto de morirse. Muchas veces no entendemos el valor de la vida sino cuando estamos a punto de morirnos, a tal punto que muchas veces entendemos que las cosas valiosas son otras cuando estamos a punto de morirnos. Muchas veces alguien, cuando está a punto de morirse, toda la vida abandonó a su familia, toda la vida abandonó todas las cosas importantes por dedicarse al trabajo, a la consecución de dinero, a los logros, bueno, a infinidad de cosas. Pero el día que se está muriendo, ese día no quiere ni que le traigan sus logros, ni su finca, ni su carro. Ese día sí quiere que le traigan esa a su familia. O sea, el día que se está muriendo se dio cuenta que era lo importante dentro de su vida y dentro de su caminar, dentro de su existencia, ¿cierto? O sea que realmente ser enfrentados a la muerte nos permite entender cuál es lo verdaderamente valioso dentro de nuestro caminar. Hoy en día no es tan común,
pero aún hay países que tienen la pena de muerte. Y la pena de muerte como el único dictamen para poder pagar la gravedad de las faltas, de las fechorías que una persona puede haber hecho, de las cosas equivocadas que hizo, y una vez pasa por un juicio se determina que esa persona pase, y su condena es la muerte. No le asignan ni siquiera cárcel, no le asignan ni siquiera de por vida hasta que se muera estar encerrado, sino que lo que le asignan es enfrentar la pena de muerte, ¿cierto? Y cualquiera de estas personas a las que se le asigne esta condición, necesariamente se le empiezan a contar las horas para llegar al momento de la ejecución, porque normalmente junto con el juicio se determina cuándo va a ser el momento de esa ejecución, cuándo se va a llevar a cabo, de manera que esa persona de ahí en adelante sabe cuánto tiempo le resta, ¿cierto? Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser unas cuantas semanas, pero a partir de ese momento esa persona sabe que va rumbo a enfrentar algo que no puede evitar. Y si esa persona es sensata, ¿cierto?, sería un buen momento para reflexionar, para poder reflexionar y entender qué fue lo que lo llevó a estar en esa condición, qué fue lo que lo llevó a que ese juicio estuviera sobre ella, ¿sí? Pero aún hay personas que la dureza de su corazón está en tal punto que ni aún en una condición así reflexionan acerca de la condición en la que se encuentra su vida. Aún le pasó a uno de los hombres que estaba allí crucificado al lado de Jesús, porque el otro le dice, cuando él está retando a Jesús, aún ni en la misma condenación tienes temor de Dios. Hay momentos que la dureza del corazón es algo tan fuerte y tan marcado en la vida de una persona que ni en el mayor de los filos esa persona se sienta a meditar, ¿cierto? Pero gracias a Dios que nos permite reflexionar, que nos permite meditar. Y si cualquiera de nosotros tuviese la oportunidad de acercarse a una persona que condenada a muerte está reflexionando en su corazón acerca de que allá no era a donde ella quería llegar, pero que ya eso está ejecutado ¿sobre quién? Sobre ella. Hay una sentencia ya puesta sobre esa persona, una sentencia incambiable, y solamente está esperando los días. Y si alguien se pudiera acercar, ¿qué le pudiera interesar a esa persona oír cuando ya recibió la sentencia de muerte? Cuando ya recibió esa condenación inevitable, cuando ya está esperando solamente la ejecución, la conclusión, que se consume el momento, se consuma el momento de ese dictamen. Con toda seguridad que a esa persona que esté reflexionando no le interesaría otra cosa más que alguien viniera con la noticia de decirle que hay la posibilidad de que esa muerte no sea ejecutada sobre él. Creo que no le interesaría absolutamente nada más. Si le vinieran y le dijeran cualquier cantidad de cosas, mire, antes de que se muera, en estos 3 días lo vamos a hacer rico, ¿cierto? La pregunta sería, ¿y para qué rico si la riqueza no me va a quitar esta condenación? Y si vinieran y le dijeran, bueno, pero va a tener a toda su familia, y dice, bueno, y muy rico que mi familia esté de aquí, pero con toda mi familia aquí alrededor, y eso no va a evitar que esta condena sea ¿qué? Y pudieran venir a decirle, pero es que vea, le vamos a hacer unos exámenes para decirle que goza de la mejor salud. Y a mí de qué me sirve que me digan que gozo de la mejor salud, si esto no va a impedir el dictamen que hay sobre mi vida. Y pudieran traerle cualquier clase de noticias, y la única noticia que le pudiera generar esperanza a ese corazón es que le pudieran decir que es posible que ese dictamen de condenación, que esa sentencia que está puesta sobre él puede ser cambiada. Sería lo único. ¿Cuánto interés despertaría en ese corazón que se le anunciara que hay una posibilidad de que esa sentencia, que es justa, porque sus hechos le han hecho acreedor de esa justa sentencia, y que es posible que esa justa sentencia sea cambiada?
sobre él? ¿Cuánto interés pudiera despertar en esa persona hacerle ese anuncio? ¿Cierto? ¿Cuánto deseo de poder oír? ¿Cuál entonces es la solución para ese estado en el que me encuentro? Para esa condición en la que estoy pasando. Porque el grito del corazón de ese condenado a muerte que está contando sus horas es: necesito vida, necesito vida. Pero ciertamente, como les decía al comienzo, si nosotros no hemos experimentado condenación, difícilmente vamos a entender el valor de la salvación. Porque ese que está condenado a muerte, una noticia de vida, es algo que va a ser un milagro extraordinario. ¿En quién? En su corazón y en su ser, porque necesariamente él entiende que eso va a definir su futuro, que eso va a definir su futuro. Pero la iglesia a veces no hemos entendido cuál es la condenación, porque ciertamente la Escritura dice que el hombre nace separado de Dios, y por estar separado de Dios está condenado ¿a qué? A muerte. Es una condena que no puede ser quitada, es una condena que no puede ser separada de la condición del ser humano. Y ahora Dios va mostrando un camino para acercarnos a Él, y el asunto es: ¿cómo podremos experimentar que necesito vida? Si muchas veces el cielo no celebra. Mire que el cielo, nosotros celebramos cosas diferentes a las que se celebran en el cielo. Y no estoy diciendo que nosotros no nos alegremos de que a alguien le vaya bien, ¿cierto? Esta semana hablábamos con alguien de un hogar que estaba siendo restaurado, y hablábamos algo muy bonito, qué hermoso. ¿Cómo no se va a alegrar uno de ver que un hogar está siendo restaurado? ¿Cómo no va a alegrarse uno? ¿Cierto? Pero hay algo mayor que la restauración de ese hogar. Hay algo mayor, porque ese hogar puede ser restaurado, pero puede seguir sin la vida de Dios. ¿Y cuánto cambió de la condición de ese hogar? ¿Cuánto cambió verdaderamente? Si ese hogar está restaurado, pero la vida sigue ausente dentro del corazón. Entonces nos alegramos de que a alguien le vaya bien, nos alegramos de que Dios permita cosas buenas en nuestras vidas, nos alegramos de tantos favores inmerecidos que recibimos de parte de Dios. Pero es necesario entender que hay algo mayor que eso, pero mucho mayor que eso para nuestras vidas, algo mucho mayor para nuestros corazones. Y es hacia donde Dios nos está, ¿qué? Dirigiendo. Es hacia donde Dios nos está llevando. Porque cuando uno mira la palabra de Dios no está evidenciando que lo que pasa en el cielo, en cuanto a lo que el cielo se goza o se alegra, ¿cierto? La Escritura no dice que el cielo se goza de ver cómo los cristianos se enriquecen. La Escritura no dice que el cielo se goza de ver cómo las familias son restauradas. La Escritura no dice que el cielo se goza de ver cómo todos reciben salud, ¿cierto? Vayan conmigo un momento a Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo número 15. Verso 1 en adelante, Lucas 15:1. ¿Cuál es el gozo que hay en el cielo? Y el gozo hacia el que el Dios de los cielos nos quiere llevar. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe, ¿y con ellos qué? Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne ¿a quién? Y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había ¿qué? Perdido. Os digo
que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan ¿qué? Arrepentimiento. Y miren lo hermoso, cuando hay un gozo extraordinario en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona empieza a ser consciente de cuál era su estado de separación de Dios y de que había sobre ella un juicio irreversible, y que lo único que necesariamente pudiera traer esperanza a su corazón es que esa condición de muerte pudiese ser cambiada en esa vida, ¿cierto? Porque nosotros hemos cambiado el recibir la vida de Dios por el recibir toda clase de bienes terrenales, ¿cierto? Y con eso es con lo que nos vamos conformando los seres humanos. Dios es bueno y bendice y es dador y es generoso, pero ciertamente no nos mandó a poner el corazón en ninguna de esas cosas, porque aún la palabra de Dios dice: a los ricos de este mundo manda que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, las cuales son efímeras, las cuales son pasajeras, sino que pongan su confianza ¿en quién? En el Dios vivo, en el Dios eterno, en el Dios glorioso. De manera que lo que Israel experimentó frente al monte Sinaí era cómo estaba separado ¿de quién? De Dios. Y cómo allí fueron dadas los mandatos de Dios, y los mandatos de Dios pusieron al ser humano frente a la incapacidad que el ser humano tiene de cumplir las cosas que Dios demanda. Lo que hacía mucho más tremendo el asunto de verme enfrentado frente a las demandas de Dios, frente a las cosas que Dios pide para cada corazón o para cada vida, ¿cierto? Entonces, cuando miramos cómo se goza el cielo, encontramos como un tipo de lenguaje diferente al lenguaje que hay en la tierra, y Dios desea que estemos conectados es con el lenguaje ¿qué? Celestial, ¿cierto? Hay gozo cuando un pecador ¿qué? Cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador disfruta de la presencia de Dios. Vaya allí conmigo otra vez a Hebreos en el capítulo número 12. Mire el contraste que hace el apóstol Pablo, porque habla de lo que aconteció en el monte Sinaí y cómo Moisés terminó diciendo: estoy espantado y temblando. Pero dice el verso 22 del capítulo número 12, ahora va a colocar otra posición el apóstol Pablo diciendo: sino que os habéis acercado al monte a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y encontramos cómo hay un cambio de escenario. ¿Cómo era el escenario en el monte Sinaí? Terrible, dejó a todos temblando. La petición del pueblo es que Dios no nos vuelva a ¿qué? A hablar. Si Él se vuelve a presentar, creo que vamos a morir. No hay en nosotros la forma de estar delante de Dios. Y de pronto, cuando sienten todo eso, ahora el apóstol Pablo los lleva al otro lado para mostrarles otro lugar muy diferente. Un lugar donde no hay esas barreras, un lugar donde no hay esos temores, un lugar donde no hay esos miedos, donde no hay esos obstáculos, donde está hablando de
Un mundo donde se está disfrutando de una comunión con Dios, porque ha ocurrido un milagro extraordinario en el corazón. Y dice aquí en el versículo número 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y empieza a hablar como de una multitud, pero una multitud que está muy diferente a la del monte Sinaí. La del monte Sinaí estaba aterrada, pero esta multitud de aquí está en una celebración. Esta multitud está en un gozo maravilloso. Y hay una multitud, dice acá, a la compañía de millares de ángeles. Y habla de esos seres celestiales, pero también habla de la congregación de ¿quién? De los primogénitos. Habla de aquellas personas que han recibido salvación, ¿sí? Él aquí está hablándole a un pueblo que todavía está aquí. Pero miremos un momento este escenario tan hermoso dentro de la palabra. Ahorita volvemos aquí a Hebreos. Va conmigo a Apocalipsis, capítulo número 5. Apocalipsis 5. Os habéis acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos de Dios que están inscritos en los cielos. Y qué hermoso, ¿qué va a estar haciendo toda esa multitud en el cielo? ¿Cómo va a estar viviendo? Y dice en el capítulo número 5, verso 6 de Apocalipsis: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es ese cordero? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos ¿sobre quién? Sobre la tierra. Una multitud de los que han sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Y quién estaba junto a ellos? Verso 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué escenario tan diferente al del monte Sinaí? ¿Cómo estaban los del monte Sinaí? Aterrados. ¿Cómo están los que se acercaron al monte de Sión, a la Jerusalén celestial? Todos estos millares de ángeles están en un asombro, están en un maravillar impresionante, y están adorando al Cordero, y están reconociendo como dice ahí: porque tú nos has redimido con tu sangre, nos has redimido para Dios, ¿cierto? Están en una posición diferente. Y acompáñenme aquí a esta otra cita en Apocalipsis 7, versículo número 9. Apocalipsis 7, 9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿De quién está hablando ahí? ¿De ángeles? No, de hombres y mujeres
que recibieron salvación. Y dice, en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y todos los ángeles. Mire que nuevamente lo que estaba hablando Pablo allá en Hebreos: os habéis acercado, ¿cierto?, al monte de Sión, a la unión de millones de ángeles y a la congregación de los primogénitos que tienen inscritos sus nombres. ¿Dónde? En los cielos. Y dice, verso 11: y todos los ángeles estaban en pie alrededor. Dos multitudes, la de millones de ángeles y una multitud incontable de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Y dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué escenario tan diferente el del monte del Sinaí al del monte de Sión? Totalmente diferente. Unos estaban aterrados, pero los otros estaban disfrutando de una gloria maravillosa y de una gloria interminable que jamás les será quitada, que jamás les será quitada, porque una vez dada esa gracia maravillosa no va a ser quitada del corazón y de la vida de un ser humano. Vuelvo entonces conmigo otra vez a Hebreos, capítulo número 12, versículo número 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos ¿en quién? En los cielos. Y ya aparece una condición bien especial, ¿cierto? Una multitud que hay en el cielo que no son ángeles, sino que son hombres y personas redimidas, hombres y personas a las que el Señor llevó por su obra al cielo. Y todos estos tienen una condición especial que vamos a ir encontrando para entender un privilegio maravilloso y poder entender cómo hemos sido pasados de muerte a vida por un milagro extraordinario de parte del Señor. Esa congregación de los primogénitos tiene una particularidad, porque dice que sus nombres están inscritos ¿dónde? Están inscritos en los cielos. Y esto es un asunto de suma importancia y es un asunto extraordinario, porque ahí es donde nos lleva a pensar y a meditar en la realidad que nosotros estamos viviendo, donde están inscritos nuestros nombres, dónde está nuestra posición, dónde estamos. Porque vinieron a 70 que habían sido enviados a predicar y se les había dado autoridad, y ellos fueron, hicieron la tarea, predicaron, anunciaron, pero ellos vinieron con un gozo en su corazón, y el gozo era porque los demonios se les sujetaban. Estaba aconteciendo algo sobrenatural, había una autoridad que habían recibido de parte de Dios. Habían orado por los enfermos y los enfermos también se habían sanado, y ellos vienen con esa alegría y con ese gozo delante del Señor a entregarle cuentas de lo que han hecho. Pero cuando el Señor les escucha hablar, les dice: no se gocen de que los demonios se les hayan ¿qué? Sujetado, sino gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y eso es maravilloso, porque esa multitud que va a estar en el monte de Sión, no disfrutando de la presencia de Dios, y no en una actitud aterradora frente a Dios como estuvieron en el monte Sinaí, esos que van a estar disfrutando de lo que leímos en Apocalipsis, tienen una característica: sus nombres están inscritos ¿dónde? En los cielos. Vayan conmigo a Malaquías, por favor. Malaquías, capítulo número 3.
Malaquías, capítulo número 3, versículo número 16. El libro de Malaquías tiene una particularidad, y es que como que pone frente a frente dos pensamientos. Por un lado, el pensamiento de Dios, y por el otro lado, el pensamiento y cómo ven las cosas los seres humanos. Porque ciertamente por todo el libro de Malaquías aparecen inquietudes de parte de Dios, diciéndole tantas veces al pueblo de Israel: vosotros me habéis despreciado. Es el pensamiento de Dios. Dios conoce la realidad de sus corazones, pero ¿cuál es la respuesta de ellos? ¿En qué te hemos despreciado? Uno es el pensamiento de Dios y otro era el pensamiento que tenía el corazón humano. Vosotros, toda la nación, me habéis robado, y la respuesta de la gente es: ¿y en qué te hemos qué? ¿En qué te hemos robado? El Señor les dijo: sus palabras han sido violentas contra mí, y la respuesta de ellos es: ¿qué hemos hablado contra ti? Como un pensamiento totalmente opuesto, como evidenciando esa lejanía entre el pueblo de Dios y Dios, como esa desconexión tan profunda, ¿cierto? A tal punto que por esa lejanía todo lo que el pueblo estaba haciendo se había llegado a pervertir. Empezando el libro de Malaquías, el Señor les dice que ellos han empezado a pisotear sus ofrendas, porque ellos ya traen el animal cojo, el animal tuerto, el animal feo, y ese es el animal que ofrecen. Y Él les dice: si lo ofrecieras a tu príncipe, ¿lo aceptaría? Pero vosotros me habéis empezado a despreciar con lo que están haciendo. Y nosotros miramos al tiempo presente y encontramos que, aunque haya muchas tinieblas y aunque haya mucha oscuridad, vemos cómo la maldad está creciendo de una manera impresionante sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Cómo cada día la perversión del hombre es mayor dentro de su caminar y dentro de su vida. Hace unos días yo en uno de los hoteles donde trabajo, un día fui a acompañar a uno de los jóvenes para ayudarle a arreglar algo, y había un joven que recién estaba empezando a trabajar, vive en Chinchiná, y este joven, cuando llegué, estaba como pálido, como tembloroso, como asustado. Y yo le pregunté: pero ¿y por qué está asustado? Yo pensé que el susto de él era porque se le había borrado el programa del sistema. No, él estaba aterrado porque había registrado allí que habían como los hoteles ofrecen unas noches que se llaman noches románticas, ¿cierto? Que son como para parejas, ¿sí? Pero él había tenido que ir a servir muchos desayunos en varias habitaciones, prestar el servicio a la habitación, pero él estaba aterrado porque como de 24 noches románticas que habían sido contratadas, más o menos de 20 a 22 habitaciones estaban ocupadas por parejas homosexuales, o habían dos mujeres o dos hombres, y él estaba sumamente aterrado de ver esa condición, de ver esa abundancia de maldad, como el corazón está tan alejado del Señor, y él veía esa situación como tan de cerca y tenía confrontado su corazón. Nosotros ciertamente Dios nos ha guardado y vivimos ajenos de mucha de la maldad que hay afuera, pero ese estar ajenos de mucha de la maldad no significa que afuera cada día las cosas estén de mal en peor y que cada día las cosas estén yendo a extremos, ¿cierto? Nada más escuchas algo en las noticias, alcanzas a ver un poco de toda la maldad que medio se hace notoria, porque eso realmente es como la punta del iceberg de toda la maldad que realmente hay dentro del mundo. Pero aunque pase toda esa maldad y aunque haya todo eso y aunque veamos muchas personas despreciando a Dios, vuelvas un poquitico a una cita, ya volvemos aquí, ahí en Malaquías, vaya al capítulo número 1, versículo número 9, porque hablando de cómo le estaban ofreciendo a Dios con desprecio y cómo estaban viviendo, en el verso 9 dice: ahora pues, 1:9, orad por el favor de Dios
para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? ¿Y qué era lo que estaban haciendo ahí anterior? Si lee el verso 8, dice, está hablando de cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. O sea, ¿cuál era la actitud de desprecio? Y dice en el verso 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ¿qué? Ofrenda. O sea, ¿cómo era lo que se estaba ofreciendo al Señor? Se había pervertido el corazón. Pero mire lo hermoso, aunque pase eso, y aunque la mayoría despreciaran al Señor, hay algo glorioso. Dios siempre tiene un remanente, Dios siempre tiene una porción, Dios siempre tiene un pueblo, en todo lugar, en toda ciudad, en todo pueblo, en el campo, en toda ciudad en el mundo, y un pueblo al que Dios está tocando su corazón, y un pueblo que está entendiendo que su vida es para Dios. Porque mire lo que dice en el verso número 11, y mire qué esperanza en medio de todo el oscuro panorama que hay en Malaquías. Mire lo hermoso, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová. ¿De qué? Entonces mire lo hermoso, Dios deja un testimonio que en medio de todo el oscuro panorama que se pueda ver, Dios siempre tiene un pueblo que tal vez no es visible a los hombres, pero sí está siendo visible a los ojos de Dios. Y un pueblo que está entendiendo cuál es el llamado, un pueblo que está entendiendo cuál es el ofrecimiento, un pueblo que por causa de ese amor está cayendo rendido a los pies de ¿quién? A los pies del Maestro. Y mire lo hermoso, que el Señor no lo pasa por alto en Malaquías capítulo número 3, verso 16, que se dijo en Hebreos de los primogénitos que tenían inscritos sus nombres, ¿dónde? En los cielos. Y miren lo hermoso que dice el verso número 16. Entonces, 3:16, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Dios deja ver una diferencia aquí, ¿cierto? Aquí temor de Jehová no es miedo, sino los que habían empezado a tener luz, y entre más luz va recibiendo un corazón, más respeto, más reverencia, más honra hacia el Señor. Y dice acá, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan ¿en quién? En su nombre. Mire lo hermoso. Ese libro es una referencia a ese libro de la vida, a ese libro, como dice, de los que están inscritos en los cielos. Y Dios dejó que para esos en los que había temor de Dios, en los que había venido esa vida, se iba a dejar ¿qué? Inscrito como un testimonio, como una seguridad. Mire cómo el Señor sí permite notar una diferencia entre los que honran y los que no honran al Señor. Como el Señor le dijo a el profeta Elí en el Antiguo Testamento: yo había decidido que tú y toda tu generación me sirvieran, pero ya no será así, porque yo honro a los que me honran, pero los que me deshonran serán tenidos ¿en qué? En poco. Y mire lo tremendo, el precioso privilegio de haber sido escogidos para honrar ¿a quién? Para honrar al Señor. Vaya entonces conmigo allí por favor a Apocalipsis capítulo número 20. ¿Dónde están escritos los nombres de los primogénitos? En los cielos. Capítulo número 20, versículo número 11. Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 11. Hay algo que al escudriñar la palabra vamos a ir entendiendo. El miedo no produce un acercamiento al Señor. No produce un acercamiento al Señor. A veces pudiésemos escuchar los juicios de Dios, pero vemos que la respuesta del corazón a los juicios de Dios para volverse a Dios es muy pobre.
Porque tal vez mientras hay miedo, como que sentimos la necesidad. Se desvanece el miedo, desaparece la necesidad de ¿quién? Desaparece la necesidad del Señor. Hay gente que no deja de congregarse es por el terror que tiene de ir al infierno, no por el deseo que tiene de estar con Dios, ¿cierto? Y eso no lo va a eximir de pasar una eternidad sin el Señor, porque la razón de congregarnos no es para huir de un lugar, sino es para estar en una relación con un ser maravilloso que es el Señor Jesucristo. Y entonces aparece aquí el último juicio que se hará. Ya estamos hablando como del final de toda la historia, cuando ya se dispone el Señor como a cerrar el calendario humano para empezar como la eternidad futura, como está descrita dentro de la palabra del Señor. Y aparece el último juicio, que es conocido como el juicio del trono blanco. Y dice el verso 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró ¿para quién? Para ellos. Lo que va a acontecer, aquellos que han sido testigos de Dios no quieren estar presentes. ¿Recuerda cuántas veces hemos leído que el Señor dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy como testigos? Y ahora esos testigos, frente a lo que va a acontecer, huyeron, no quieren estar para presenciar lo terrible que va a acontecer aquí. Y dice verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? Sus obras. Y me parece un panorama aterrador, pero a su vez lleno de esperanza y de privilegio cuando vamos teniendo luz de la salvación. Porque ciertamente aquí aparece una gran multitud de personas, grandes y pequeños, de pie ante el Señor. Pero esta multitud que está aquí delante del Señor tiene una característica: ninguno de ellos tiene la vida de Dios. Son personas que espiritualmente estuvieron muertos y no recibieron vida. Pero me llama la atención, y lo podemos ver cuando miramos el tiempo presente, porque cuando habla de los que están inscritos en los libros de los muertos, habla de varios libros. No dice si 2, 3, pero expresa libros. Cuando habla del libro de la vida, lo expresa como uno ¿qué? Como uno solo. Lo que nos permite ver esa proporción tan tremenda, pero por causa de la dureza en el corazón del ser ¿qué? En el ser humano, ¿cierto? Si nosotros miramos la población de Manizales, no sé, 400,000 habitantes, ¿cuántas personas en la búsqueda sincera de Dios en Manizales? Y nosotros miramos y la proporción es muy pequeña comparado con la totalidad de los habitantes. Pudiéramos decir que siquiera el 10% de esos 400,000 estuvieran buscando al Señor, ¿cierto? Pero nos toca ir haciendo como Abraham cuando estaba hablando con el Señor respecto de Sodoma y Gomorra. Si hubieran 50, si hubieran 40, y uno dice: Señor, si hubiesen 40,000 cristianos en Manizales, y uno dice: no los hay. Señor, si hubiesen 30,000, no, si hubiesen 10,000, ¿cierto? Y entonces miramos que la proporción de personas en la búsqueda del Señor en una ciudad como la nuestra es muy pequeña comparada con la proporción de los que no están buscando a quién, al Señor. Miremoslo en relación con Colombia, aunque hay un dilema porque no se sabe si somos 45, 47, 48 o 50 millones, pero si fuésemos 50 millones, ¿cierto? No alcanzamos o no alcanzaría la cifra llegar a 10 millones de personas buscando al Señor en nuestra nación, y siempre vemos que la proporción es pequeña, Entonces vemos, vuelva y léalo ahí en el verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos,
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de ¿qué? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿dónde? En los libros, ¿cierto? No olviden que aquí este es el juicio de condenación, ¿cierto? Ayer les decía una frase a los muchachos de alabanza, que al principio uno la dice y suena enredada, pero cuando ya se le despeja un poquito, le da mucha claridad al corazón, porque ciertamente, si una persona nace 2 veces, va a morir una única vez, pero si esa persona nace una sola vez, nace una única vez, va a morir 2 veces, y eso suena al principio como enredado, pero ciertamente cuando lo llevamos a la palabra lo vamos a entender, porque ciertamente todos nacimos de manera natural, pero la palabra de Dios habla de un nacimiento espiritual producido por Dios, ¿cierto? Que se enuncian algunas traducciones como nacer de nuevo, pero su traducción original es nacer de lo alto, nacer de la vida de la vida de Dios. El Señor le dijo a Nicodemo que el que no es nacido del Espíritu no puede ver el reino de Dios. O sea, ese sufrió un nacimiento natural, pero sufrió un segundo nacimiento que es uno ¿qué? Espiritual. Ese solamente va a haber una única muerte, su muerte natural, ¿cierto? Y después va a pasar a la vida ¿qué? A la vida eterna. Pero el que nació una vez, nació solamente de manera natural. Jamás la vida espiritual vino a su vida. Esa persona va a morir 2 veces. Va a morir de manera natural. Y en este juicio, pase al verso número 14, habla de que en este juicio los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, ¿cierto? Los que no hallaron, y dice el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte ¿qué? Segunda, ¿cierto? Murió de manera natural y ahora va a venir una segunda muerte sobre esa ¿qué? Sobre esa vida. La pregunta es, ¿cuántas veces has nacido? ¿Cuántas veces han? Porque eso va a definir nuestra eternidad, la va a definir. Y dice verso número 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de ¿qué? Al lago de fuego. Entonces mire, que el libro de la vida fue puesto allí en el juicio del trono blanco, ¿cierto? No porque alguno de los que estuviera ahí escrito, sino como testimonio de que sus nombres no aparecían en el libro, no aparecían allí inscritos. La congregación de los primogénitos tiene una característica, la leímos en Hebreos, que dice, sus nombres están inscritos, ¿dónde? Están inscritos en los cielos, de manera que podemos darnos cuenta de una gran necesidad y del milagro que es la vida y la salvación para un corazón y para un ser humano, para entender hacia dónde nos está llevando el Señor, ¿sí? Vuelva ahí nuevamente conmigo a Hebreos, capítulo número 12, verso 23, porque vamos a hablar de la multitud a la que nosotros perteneceríamos. Estamos hablando de la congregación de los primogénitos. ¿De quién? De los primogénitos que están inscritos en los cielos, ¿cierto? Una multitud conformada por unas personas que ya tienen una característica, su nombre está inscrito en los cielos, ¿cierto? Pero tiene una segunda característica, y es que son llamados primogénitos, ¿cierto? La congregación de los primogénitos. Cuando uno mira la definición o el concepto de primogénito, es normalmente el hijo que nació de primero, el mayor de la familia, ¿cierto? Y entonces cualquiera pudiese leer esta porción de la escritura y mirar y decir, no, pero es que yo no soy el primero, yo soy el cuarto. Entonces, ¿cómo pudiera ser parte? ¿Cómo pudiera ser parte? Y entonces, ¿qué significa ser parte de los primogénitos que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida, o tienen sus nombres inscritos en los cielos? Y ahí vamos a encontrar
en esa definición de primogénitos algo hermoso, porque no hay nada que Dios haya puesto en la palabra que sobre. Tal vez nuestra mente limitada es la que hace que nosotros no alcancemos a ver lo profundo de las riquezas contenidas dentro de la palabra, como está escrito en la escritura: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de ¿quién? De Dios. Profundo, o sea, no hay una sola palabra que en la escritura esté puesta que no tenga una profundidad y un regalo extraordinario de parte de Dios para nosotros, que no tenga una enseñanza profunda respecto a lo que Dios tiene destinado para cada una de nuestras vidas. Y en este caso habla de ¿quién? De los primogénitos, ¿sí? De los primogénitos. Cuando se habla de los primogénitos, la primera referencia a ese primogénito es referente a Jesús, porque la primera definición de primogénito se hace con referencia al más excelente o al principal. Y la palabra de Dios muchas veces refiere a Jesús como el primogénito entre muchos hermanos, como el primogénito de toda creación, como el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, ¿cierto? Y no es que él hubiese nacido de primero, sino que siempre ha sido eterno, sino que necesariamente esa primogenitura tiene que ver necesariamente con el lugar que Dios nos está dando cuando nos trae a la salvación. Entonces vamos a estudiar un poco acerca de ser primogénitos dentro del pueblo de Dios, y que no tiene que ver con haber nacido de primero, ¿cierto? Que no tiene que ver con el ser el mayor de una familia, sino que tiene que ver es con el propósito eterno de Dios para cada uno de nuestros corazones, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que los primogénitos, ¿sí?, lo que le daba derecho a la primogenitura a una persona en lo natural era su nacimiento. Su nacimiento. En el orden natural, haber nacido ¿de qué? De primero. Y lo que nos da a nosotros derecho de la primogenitura en el Señor es haber nacido del Espíritu, ¿cierto? Es haber nacido del Espíritu. Ese nacimiento le daba un derecho que no le podía ser quitado. Le daba el derecho de la primogenitura, y ese derecho no le era quitado. Era un derecho otorgado por causa del nacimiento, por causa de la vida que había sido puesta en él, y por causa del nuevo nacimiento, como dice la Escritura, ¿sí? Por causa de ese nuevo nacimiento es que nosotros somos introducidos en el reino de ¿quién? En el reino de Dios, en la vida maravillosa del Señor. Pero hay algo mucho más profundo en la vida de los primogénitos. Vamos a encontrar como 3 expresiones dentro de la Escritura que nos van a llevar a entender lo que Dios ha hecho con los primogénitos y por qué llama a la congregación en Hebreos la congregación de los primogénitos, que tienen sus nombres inscritos en los cielos. Y es algo hermoso porque tiene que ver con lo que Dios ha hecho para darnos un lugar, pero también lo que son los primogénitos para el Señor y lo que somos como primogénitos en relación con Él, que lo vamos a mirar un poco allí. Los primogénitos fueron personas redimidas con sangre. Y cuando vamos un momentico a Éxodo, por favor. En Éxodo capítulo número 12, no vamos a leer por ahora ahí, pero les voy narrando un poco. Porque recuerden que llega el momento donde el tiempo de Dios para sacar a Israel de Egipto se ha cumplido. Y la última instrucción de parte de Dios, sí, es una bendición para Israel, pero es un juicio para Egipto. Por causa de el endurecimiento del faraón, el Señor iba a traer un juicio sobre los primogénitos. Y ese juicio era sobre todos los primogénitos nacidos en casa y sobre todos los primogénitos de los animales, ¿sí? Y
acontece algo maravilloso. Dios da una instrucción para los israelitas. Y esa instrucción está relacionada con lo que es la celebración llamada en la Biblia la Pascua, que es donde el Señor les dice que se reúnan por familias, ¿sí? Que cada familia tenía que hacer un proceso, porque pasada la noche que viene, ¿sí? Va a encontrarse diferentes casas, ¿sí? Pero en cada casa va a haber una de dos condiciones. O en una casa va a haber mucho llanto, dolor y tristeza, y en otras va a haber mucha esperanza y gratitud. Si se visitaba la casa de los egipcios, en toda casa de los egipcios murió un primogénito. Murió un primogénito. De manera que en cada casa había dolor. Se murió desde el primogénito del faraón. Había dolor desde la casa del faraón y había tristeza porque había venido un juicio. ¿Y qué habían podido hacer los egipcios para evitar la muerte de sus primogénitos? No pudieron hacer absolutamente nada. Pero si visitabas la casa de uno de los del pueblo de Israel, esas casas estaban en tranquilidad. Había una celebración, ¿cierto? Estaba la familia y podían ver ahí a los primogénitos y había algo que les daba seguridad. ¿Qué había ocasionado que se hubiera hecho una diferencia entre estos primogénitos y los de allá? Y si alguien preguntaba, se le tenía que contar que antes de haber llegado a esa tranquilidad donde estaban, tuvieron que haber obedecido las instrucciones de Dios. ¿Y cuáles eran las instrucciones de Dios? Que se debían reunir por familia, que debían de sacrificar un cordero, que debían de tomar la sangre y pintar los dinteles ¿de qué? De las puertas, porque cada uno le podía narrar a su familia que Dios había establecido que esa noche pasaría la muerte reclamando la vida de los primogénitos, pero que donde estuviera la sangre, Él pasaría por alto ese ¿qué? Ese lugar. De manera que necesariamente esto era una figura de cómo los primogénitos estaban siendo perdonados por causa de la sangre que había sido ¿qué? Que había sido derramada. Por causa de esa sangre era que ellos estaban ¿qué? Ellos estaban vivos. La escritura dice en Hebreos: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces miren lo tremendo. Todos esos primogénitos de Israel fueron redimidos por la sangre que fue derramada y con la que pintaron ¿qué? ¿Cierto? Con la que pintaron las puertas de sus casas. Esa sangre, ¿sí? Fue la evidencia del perdón. Costó la vida de los animalitos que derramaron esa sangre que esas vidas estuvieran perdonadas. Y ahora cuando nosotros miramos en la vida nuestra, nos damos cuenta y reconocemos por lo que la Escritura nos enseña, como por la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, es que nosotros hemos sido ¿qué? Hemos sido redimidos, ¿cierto? Porque había una ejecución de muerte, pero Él asumió la ejecución de muerte que había sobre nosotros para otorgarnos ¿qué? Para otorgarnos vida. De manera que todos sus primogénitos, ahora sí acompáñenme al capítulo número 13 de Génesis, de Éxodo, versículo número 1. Éxodo 13, en el versículo número 1. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, ¿es qué? Es mío, ¿sí o no? ¿Por qué le pertenecían al Señor? Porque el Señor les había ¿qué? Perdonado, y les había ¿qué? Rescatado, porque con su sangre y con lo que había hecho, les había prácticamente esa noche, después de un juicio, habían vuelto a nacer de nuevo. Porque ¿a qué estaban sentenciados los primogénitos? A la muerte, ¿cierto? Y esa noche, por causa de esa sangre, la muerte pasó por alto de ellos. De manera que ver a ese primogénito al día siguiente era como
si ese primogénito hubiese nacido nuevamente, hubiese vuelto nuevamente a la vida. Pero mire lo tremendo, la primera parte que vemos en los primogénitos fue que fueron redimidos ¿con qué? Con sangre. Pero mire lo hermoso, tan amplia es la obra de la redención, que si me acompaña a Números, capítulo número 3, Números, en el capítulo número 3, versículo número 40, número 3, versículo número 40. Miren lo que aconteció. Dios utiliza nuevamente una figura en relación con los primogénitos, y es, ya hubo unos primogénitos que fueron rescatados por sangre, y ahora dice: y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, ¿sí? O sea que después de lo que aconteció la noche de la Pascua, después de eso nacieron más primogénitos, ¿cierto? Nacieron más primogénitos. ¿A quién le pertenecían esos primogénitos? Al Señor. Y dice: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,260 y 73. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de los animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. ¿A quién le pertenecían los primogénitos? Al Señor. Pero ahora el Señor trae un sustituto. Porque ¿qué significaba que el primogénito fuera del Señor? Que tenía que dejar la casa de sus padres para dedicarse ¿a quién? Al Señor. Entonces va a haber una sustitución. ¿Quién va a sustituir a los primogénitos? Los levitas. Y miramos una segunda obra de la redención, ¿cierto? Nosotros hemos recibido un sustituto, y ese sustituto es ¿quién? El Señor. El sacerdote que está para ministrar delante de Dios en lugar de nosotros es ¿quién? Dios. El sumo sacerdote que está intercediendo ¿por quién? Por nosotros. Aquellos nuevos que habían nacido fueron redimidos por sustitución, ¿cierto? Contaron todo el número, 22,000 y una colita, y contaron los ¿qué? Contaron los levitas, y por cada uno era reemplazado por un ¿qué? Por un levita. La forma era como eran redimidos los primogénitos, primero por sangre, ahora lo vemos por sustitución. Pero se genera un problema. Para sustituir a cada levita, a cada primogénito, se necesitaba un levita. El asunto era que eran 22,273, y cuando contaron los levitas solamente hubo 22,000 levitas, de manera que quedó una pequeña porción que no pudo ser redimida por sustitución. Pero mire lo hermoso, el Señor dándonos y ampliándonos más el panorama de lo que ha hecho con nosotros para llamarnos sus primogénitos. Pase al verso número 46 y dice: y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que excede a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza conforme al ciclo del santuario, los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras,
y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Mire lo hermoso, la característica de los primogénitos, comprados con sangre. ¿Sí o no? Hubo un sustituto por ellos. Y ahora, por los que no alcanzó, se pagó un precio. Se estipuló un precio. Y nosotros miramos que todo esto que hicieron varios, solo uno lo hizo por nosotros, el Señor Jesús. Nos redimió con su sangre. Fue el sustituto nuestro. Y no solamente eso, dice la Escritura, si me acompaña por favor allí a Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 18. 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ¿qué? De vosotros. Qué hermoso. Entonces mire el Señor, ¿a quién le pertenecen los primogénitos? Al Señor. ¿Y qué hizo el Señor con esos primogénitos? Los redimió con sangre, los redimió con un sustituto y los redimió pagando un precio por ellos. De manera que, si me acompaña por favor a Éxodo 4:22. Les decía ahora, ¿cuántos son los primogénitos? ¿Cuántos primogénitos hay aquí? ¿Cuántos primogénitos de la congregación de Dios? (4:22) de Éxodo. Y te vas a dar cuenta que esos primogénitos eran una pequeña figura de lo que es todo el pueblo. Porque mira lo que dice Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo. ¿Qué? O sea que para Dios los primogénitos, ¿a cuántos abarcaban? A todo el pueblo. Eso era ellos, los primogénitos de nacimiento, eran una figura de lo que somos todos los que hemos sido redimidos. ¿Por quién? Por Cristo. Así que cuando vemos en Hebreos a la congregación de los primogénitos que tienen su nombre inscritos en los cielos, está haciendo referencia a todos los que han recibido ¿qué? Salvación. Se da cuenta que no habla de en qué lugar naciste en tu familia, sino de qué lugar has venido a ocupar en el corazón de Dios por causa de haber sido comprado con sangre, de haber sido redimido por un sustituto y de haberse pagado un precio por ti incalculable dentro o allí en la cruz del Calvario. Ponga esas tres cosas juntas y vamos a tener un poco más de luz del precio que Dios ha pagado por cada uno de nosotros. ¿Quién fue el que redimió los primogénitos? Dios mismo. Dios mismo. Son la obra maravillosa de el Señor. Amén. Y vuelva entonces ahí a Éxodo 13. A Éxodo capítulo número 13. Ya vamos a terminar por hoy. Éxodo capítulo número 13. Versículo número 11. Versículo 11. Éxodo 13:11. Dice: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Ese es el primogénito. Y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo:
diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto de redimir a los primogénitos? ¿Qué es esto? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo ¿qué? Desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tus manos y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y mira lo hermoso, cuando empezamos a mirar entonces hacia dónde Dios nos conduce. ¿A quién le pertenecía ese primogénito? Al Señor. Todo primogénito será para mí, dijo el Señor. Y eso significa será consagrado ¿a quién? Consagrado a Dios. El hombre no se consagra a Dios porque él haya escogido a Dios. El hombre se consagra a Dios porque Dios le escogió. Porque Dios le escogió. Esta consagración está motivada es por la misericordia de Dios. ¿Qué tuvo Dios de los primogénitos? Misericordia. Y esa misericordia, como dijo Pablo en Romanos: os ruego, hermanos, por las muchas misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La consagración es una manera de agradecer a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. No podemos compensar lo que ha hecho por nosotros. Pero mire lo hermoso, esa congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos ha sido destinada para ser consagrada a Dios. De manera que cuando Dios nos llama al arrepentimiento, nos llama a consagrarnos a Él, a dedicarnos, porque le pertenecemos, porque hemos sido comprados por precio. Dice la Escritura: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por el infinito amor y misericordia que tú estás manifestando sobre nuestras vidas, Señor, a través de evidenciarnos, Señor amado, que nos estás acercando a ti, Señor. Ayúdanos a entender el privilegio que tenemos de que nuestros corazones estén siendo tocados para buscarte, Señor, porque hemos visto una multitud de gentes de todas las naciones, tribus, lenguas, Señor amado, no inscritos en el libro de la vida, oh Dios de los cielos. Y lo vemos al presente como la mayor parte de los seres humanos que hay sobre la tierra, cada uno está corriendo tras el deseo de su corazón, cada uno está viviendo conforme a su propio pensamiento, Señor. Pero permítenos entender el privilegio de ser escogidos para ser parte de los primogénitos, de la congregación de los primogénitos que tienen su nombre inscrito en el cielo, inscrito por aquella redención, porque aún dice la orden a Moisés de que dejara registro de todos los primogénitos. Señor, ahora entendemos por qué esa instrucción, porque todos los primogénitos, oh Dios, los comprados por sangre, los que están recibiendo vida por causa de un sustituto, por el pago de un precio, oh Dios de los cielos, han recibido la oportunidad de que ahora sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, Señor. Permítenos entender, Señor, el privilegio que tenemos en esta ciudad, que de tantos habitantes que hay en esta ciudad, tú estés tocando mi corazón para buscarte, tú me estés llamando a correr a tus brazos, tú me estés mostrando, Dios de los cielos, Señor amado,
que lo que tú deseas sobre mi vida, oh Dios de los cielos, Señor, no es, Señor, un juicio de muerte, sino que lo que tú deseas para nuestros corazones es vida. Y para eso nos estás acercando a ti, Señor. Para eso nos estás acercando a tu corazón, Señor. Poder ver, Señor, como no solamente veías a los que abrían matriz como primogénitos, sino que miraste a todo el pueblo de Israel como tu primogénito. Y aún nos estás mirando a todos nosotros, tu iglesia, como tus primogénitos, redimidos para ti, Señor, lavados con tu sangre, para que ahora nuestras vidas estén consagradas a ti. Tú que nos elegiste a nosotros, como dice tu palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Precioso Dios, permítenos, Señor, entender este privilegio de haber sido llamados para venir en pos de ti, de haber sido escogidos, de haber sido perdonados, oh Dios de los cielos, de poder, Dios de los cielos, sentarnos hoy en tu casa, escuchar tu palabra, de poder unirnos en una celebración maravillosa delante de tu presencia, por causa, Dios de los cielos, de esta maravillosa gracia con la que has cubierto nuestras vidas. Permítenos entender el privilegio, Dios de los cielos, de haber sido llamados a buscarte. Permítenos entender el privilegio, bendito Dios de los cielos, de haber sido escogidos, bendito Dios de los cielos, para estar junto a ti, oh Dios de los cielos, de poder venir a los brazos, a la presencia de aquel bendito Rey de los cielos que resucitó, poder ser llamados para ser parte de esa multitud que adorará al Cordero, que levantará su voz, su corazón eternamente y para siempre, en un gozo interminable, en una alegría, oh Dios de los cielos, indetenible, de poder levantar nuestras manos, nuestro corazón, de poder caer postrados delante de ti, como aquella multitud que con sus palmas, Señor, podía decir: porque tú nos has redimido de toda lengua, pueblo y nación. Con tu sangre nos has redimido para ti, nos has comprado para que seamos tuyos, oh Dios de los cielos. Esa sentencia de muerte que había sobre nuestras vidas, que no podía ser quitada, oh Dios de los cielos, Señor, has provisto al Cordero que fue inmolado, aquel que ocupó nuestra sentencia, aquel que ocupó nuestro lugar, aquel que con su sangre nos redimió, que fue el sustituto y que pagó el precio por nuestras vidas, oh Dios. Permítenos entender toda esta gracia maravillosa y poder entender que Él, el Cordero que fue inmolado, es el que reina con poder, que su reconocimiento será eterno, que el eco de su voz será sin final, porque su amor se ha extendido desde la eternidad y hasta la eternidad. Y una multitud, la multitud de la congregación de los primogénitos que tienen sus nombres inscritos en los cielos, te alabará interminablemente por toda la eternidad, Señor. Quien reina con poder, que ha